Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula La justicia misericordiosa de la fe. Y para comenzar les invito a que me acompañen el libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 8 al 13. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El propósito de esta enseñanza es que valoremos la misericordia que recibimos delante de Dios, o que recibimos de parte de Dios, lo suficiente como para cambiar nuestra forma de juzgar a las personas y de vivir nuestras vidas en general. Esto es para que pasemos de hacer juicios en base a herencia, a las cosas que las personas han heredado, a los logros que han tenido en su vida, o de la influencia que ellos tengan. Pasemos de eso a entonces hacer ahora juicios que tienen la salvación como el centro, que tienen a Cristo y su Evangelio en el centro. Esto es muy importante, inclusive en nuestros tiempos, porque muchos parecieran pensar que la fe cristiana es una formalidad. Es decir, que nuestra forma de pensar no le importa a Dios mientras cumplamos con ciertos requisitos que se consideran como mínimos. Y esto nos lleva a juzgar a otros y a sí mismos en base al cumplimiento de estos mínimos. Y así lo que termina pasando es que se autoengañan pensando que esos logros, herencia y estas cosas afectan la importancia que tienen en el reino de Dios. Otros, en el otro extremo, parecieron pensar que la fe cristiana es un constante intento vano de conseguir la forma perfecta y que no es posible de lograr porque hay un pecado remanente que no permite que Dios acepte ninguna de las cosas que hacemos. Y esto los lleva a juzgar a los que se comprometen con la obra de Dios por medio de la iglesia, por ejemplo, que están constantemente asistiendo a los cultos, que se comprometen con la obra como fanáticos. Así, lo que termina pasando es que se autoengañan pensando que no tienen responsabilidades en el reino de Dios o que Dios no espera nada de ellos. A partir de esto, entonces Santiago nos va a ayudar y nos va a enseñar estos pasajes tres cosas. La primera es que los cristianos tienen la responsabilidad de reflejar el espíritu de amor de la ley de Cristo. La segunda es que toda la ley de Cristo debe ser valorada como una unidad integral, que no puede ser dividida, sin menospreciar ninguna parte. En tercer lugar, que debemos juzgar con amor y misericordia a nuestros hermanos, en base a todo lo anterior. Vamos entonces a partir con el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La intención de Santiago en estos pasajes es iluminar a los lectores respecto de la completa incompatibilidad, contradicción que hay entre la ley de Cristo y la acepción de personas. ¿Por qué es que Santiago se esfuerza o se espera en establecer esto? Y es porque alguno podría pensar que dar cosas buenas a las personas con recursos propios para buenos propósitos es algo menor o inferior en importancia, en comparación, por ejemplo, a quitarle la vida a alguien o robar, etc. Pero aquí apunta a que no es algo menor. Lo que está diciendo Santiago es que es pecado. La manera en la que él cumple con esta intención es dando dos principios que contrastan. El primero
Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Lo primero que les dice es, si en verdad cumplís la ley real. Esta palabra real hace referencia más que a la noción de realidad, a la noción de realeza. Cuando está diciendo la ley real, se refiere a la ley del rey. La ley en este caso de nuestro Señor, quien es Cristo Jesús. Y es relevante que él mencione la ley real o hable de la realeza precisamente por el asunto de la acepción de personas. Los reyes, los ricos, todos ellos están sometidos al Rey de Reyes, quien es Cristo Jesús. Entonces, ellos que hacen acepción de personas y privilegian a los ricos, en esencia están en contra, o él está tratando de expresar con esto, que están en contra del que está más alto de todos. Y esta ley se refiere a la ley que él cumplió en espíritu y que ahora espera que los cristianos cumplan, aunque de manera imperfecta, pero con sinceridad y fe delante de Dios. Y él dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura. Acá él enfatiza que la enfatiza porque los judíos de antaño, influenciados por el fariseísmo, decían ser maestros de la ley. Entonces él enfatiza diciendo, la ley nunca enseñó lo que ustedes creían, la ley enseña esto, la ley de Cristo. Y si hacen esto, entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, velarás por el bien de tu prójimo de la misma manera en la que tienes consideración para tu propio bien o para con tu propio bien. Y lo que se está planteando acá es básicamente esto. Tú tienes conciencia de cuánto te amas a ti mismo. No es algo que tú no sepas, no es algo que esté lejos de ti. No es algo que no puedas hacer porque son las cosas que puedes hacer por ti mismo. El punto es, Dios te manda que conforme a esa conciencia y a esos recursos tú hagas con tu prójimo. Si haces eso, bien hacéis. Si lo haces, estás siendo consistente con el cristianismo que dices tener, con la salvación que dices tener. Dios aprueba esto. Ese es el primer principio. Pero el segundo que contrasta con el primero es este. Pero si hacéis, acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Pero si hacéis acepción de personas, si juzgan a las personas por apariencias y les das privilegios únicos a esas personas que no le das a otros por su riqueza, por su belleza, por su influencia, cometéis pecado, dice. No hay amor en la acepción de personas. No es amor para los ricos, no es amor para los pobres tampoco. No es amor para nadie porque es una violación de la ley de Dios y la ley de Dios se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el punto. La explicación en parte es esta. Tú no recibirías como amor que hicieran acepción de personas contigo en base a un estándar arbitrario, por no haber heredado o logrado algo en esta vida o adquirido cierta influencia en este mundo, cierto poder. Si te encontraran menos valioso como persona o en el reino de Dios, por eso tú no lo tomarías como un acto de amor. Si tú lo haces, quedas convicto, porque se está demostrando que no estás amando al otro como a ti mismo. Esto es relevante porque posiblemente muchos judíos estaban teniendo esta mentalidad respecto a la ley del amor enseñada por Cristo y también presente en la ley de Moisés. Porque en Deuteronomio se nos habla de esta ley, esto no es algo solamente del Nuevo Testamento. Y ellos quizás decían, no es que hayamos hecho algo tan malo, solo favorecemos con cosas buenas a los ricos por sobre los pobres, en base a buenas intenciones. No le hemos quitado la vida, no le hemos quitado su propiedad, ni hemos mentido, ni adulterado, ni codiciado en contra de ellos. En lo que sea que hayamos pecado, por tanto, debe haber sido algo menor, quizás pensaban ellos. Lo que no habían entendido es que al hacer acepción de personas estaban violando el mismo principio que sustenta toda la ley, el amor al prójimo. Así,
Todos estos mandamientos reflejan el llamado a preservar la dignidad y el bienestar, la justicia para con el prójimo, asegurando tanto su bienestar individual como el orden social en comunidad. Por esto era necesario aclararles este punto a los judíos de esa época, influenciados por el fariseísmo y ahora que llegaron a la fe. Y luego dice: cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Son condenados por la justicia de Dios en esto, al igual que el resto de los pecadores del mundo, sin importar las buenas intenciones o resultados que buscaban lograr. No es algo menor, especialmente si sus intenciones eran para el bien de la iglesia o los hermanos, lo que es, de cierta forma, una mal representación del reino de Dios. Esta es una señal, hacer acepción de personas, de aquellos que no conocen el amor de Cristo. Cristo no hace acepción de personas, Dios no hace acepción de personas. Él no salva por herencias, ni por logros personales, ni por influencia, sino que por amor. Y solamente por la fe es que uno puede también tener acceso a esta salvación, no por obras que incluyen estas cosas. El que conoce este amor, entonces, no practica la acepción de personas. Y esto me lleva al primer punto. Los cristianos tienen la responsabilidad de reflejar siempre el espíritu de amor de la ley de Cristo. ¿Es cierto entonces que no tenemos responsabilidad para con Dios en la fe? No es cierto. No es cierto. Tenemos que cumplir la ley de nuestro Señor Jesús, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Señor dice que en esto se resume toda la ley. Ciertamente no podemos cumplir con este mandamiento con la perfección que deberíamos hacerlo. Eso es un hecho. Tenemos un pecado remanente, no lo vamos a negar. Sin embargo, por el Espíritu somos habilitados para hacerlo de una forma aceptable a Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo cubre nuestras falencias para esto. Así, toda imperfección que nosotros tenemos y que presentamos a Dios, sabemos que el Señor está intercediendo por nosotros para que sea aceptable a pesar de aquello, sabiendo también que es mucho menos que lo que debemos hacer por el prójimo y mucho menos de lo que deberíamos demostrarle a Dios. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos gracias a la fe, que permite que nuestra obra sea aceptable para Dios a pesar de nuestra imperfección. Así que Cristo habilita que tengamos responsabilidades genuinas para con Dios a pesar de nuestra imperfección. Ahora, ¿qué significa exactamente reflejar este espíritu de amor siempre? Reflejar el espíritu de la ley de Cristo significa considerar el amor al prójimo como uno mismo, como fundamental en nuestra ética, en nuestra forma de hacer las cosas, y no como una especie de apéndice o accesorio añadido a los mandamientos de no matarás, no adulterarás y todo el resto. Por ejemplo, hacer acepción de personas, aunque en la letra pareciera no ser una violación de la ley de Dios, en el espíritu sí lo es. En primer lugar, viola el primer y el segundo mandamiento porque corrompe la justicia de Dios, porque pone el foco en lo externo, en lugar del corazón. En segundo lugar, deshonra la dignidad del prójimo porque lo trata como menos valioso, violando el espíritu entonces del quinto y el sexto mandamiento, de no matarás y de honrar a padre y madre, que involucra respeto por la dignidad de cada uno. También viola el octavo y noveno mandamiento, en que quita lo que pertenece a otros, privándolos de su lugar en la comunidad. Y viola el décimo mandamiento porque revela un corazón codicioso que busca obtener algo de los más poderosos. El Señor nos llama a amar al prójimo en proporción a las cosas que sabemos, queridos hermanos. Estamos conscientes de lo que estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos con los recursos que tenemos. El Señor nos llama a amar al prójimo en proporción a eso. A medida que avanza la vida cristiana y vamos siendo santificados, este amor va siendo mejorado cada vez, indudablemente. Y por eso no podemos esperar que el amor al prójimo siempre se manifieste de la misma manera a medida que uno avanza en la vida cristiana. Sino que ¿qué es lo que va pasando? Va cambiando, va mejorando, se va refinando hasta la gloria en donde llega a su estado final. Y así uno va ganando sabiduría en la vida cristiana. Por esta razón, al principio los gestos de amor pueden parecer torpes inclusive en la vida cristiana, pero no por eso debemos despreciarlos.
sino que debemos apreciarlos con paciencia, con agradecimiento, con la esperanza de que el Señor va a ir obrando en pos de una visión cada vez más clara de lo que es el verdadero amor. Esto nos lleva entonces al versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El propósito de esta parte es iluminarlos respecto de la integridad de la ley, de que la ley es un todo, es una unidad que no debe ser separada, para que se libren de una mentalidad que está preocupada de lo externo de una manera selectiva. Esto sí y esto no, como sirviéndose la ley como si fuera un cóctel. Esto me gusta, esto no, esto me gusta, esto no. Y el medio que usa Santiago acá es un principio, y luego la razón de este principio. El principio es este: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cuando acá Santiago dice porque cualquiera que guardare toda la ley, no se refiere a algo que sea posible, sino que está hablando de algo hipotético, una situación hipotética, para ilustrar la naturaleza de la ley de Dios, para ilustrar cómo es la ley de Dios. No es que sea algo posible. Y dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto. La ley puede ser violada de muchas maneras. Cualquiera de los 10 mandamientos puede ser violado, y cada uno de diversas maneras. Ahora, la suposición acá es que si tú guardas toda la ley y te falta un punto, no importa cuál sea, se hace culpable de todos, dice Santiago. Ahora, esto no significa, y no es que deba entenderse así como les voy a decir, que todos los pecados sean iguales en gravedad, sino que lo que se está diciendo acá es que la ley es un todo que es cohesivo, y esa cohesión está fundada en el amor. Esa coherencia, esa consistencia que tiene todo está basada en el amor. Si violas un punto, lo que estás haciendo es no amar al prójimo como a ti mismo, y en este sentido violaste todos los puntos de la ley porque están basados en el mismo principio, de una u otra manera. No se puede violar un mandamiento y pensar que uno es mitad justo y mitad injusto. Uno no es medio transgresor y medio justo, sino que un completo transgresor de la ley, un completo pecador. Ese es el principio. Ahora va por la razón, versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. La ley tiene un espíritu determinado por Dios, y Él prohibió adulterar y Él prohibió matar. Ama a tu prójimo como a ti mismo es el espíritu que Él determinó para la ley. Por tanto, entonces, no debían violar ninguna parte de la ley. Entonces Él dice, ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si uno viola un mandamiento y no el otro, no es que uno sea un medio transgresor de la ley, sino que violó toda la ley, como decíamos. Esto nos lleva al segundo punto. Toda la ley de Cristo debe ser valorada como una unidad integral sin menospreciar ninguna parte. Queridos hermanos, no debemos normalizar una vida cristiana a medias. Debemos entender que todo está conectado en nuestra vida. No podemos disociar nuestra vida cristiana, es una sola vida integral. Todas las áreas de nuestra vida están involucradas. No podemos asumir que una falla en un área no tiene un efecto en la otra. Esto no se trata, hermanos, de cumplir con toda la ley a la perfección tampoco. Nadie de nosotros lo hace, ni va a poder hacerlo hasta la gloria. Pero esto se trata, de no pretender que logramos cosa alguna sin Cristo delante de Dios intercediendo por nosotros, como si tuviéramos nosotros algo de que jactarnos delante de Él, como si nosotros pudiéramos ir delante de Dios diciendo, pero Dios, mira mi herencia, mira mis logros, mira la influencia y poder que tengo en este mundo.
Si pretendemos estas cosas, estamos demostrando entonces que buscamos cierta perfección en nuestro cumplimiento de la ley. Y el punto es que esto Dios lo reprueba. Esto significa que de ninguna manera debemos adquirir esta mentalidad de que como aún hay corrupción en nosotros, a Dios no le importa que pequemos en un área mientras cumplamos con la otra. Esto es una mirada selectiva del servicio cristiano. Seleccionamos los mandamientos que más nos parecen importantes o visibles o escandalosos, mientras que admitimos que otros son importantes, son menos importantes, sí, y no merecen la misma atención. Entonces se hace esta diferencia entre mandamiento y mandamiento. Santiago deja claro que esta mentalidad está reprobada por Dios. Debemos buscar integridad en nuestro servicio, por tanto. Hermanos, nosotros no estamos reformando nuestras vidas de manera externa solamente y por partes, sino que todo nuestro ser, desde el interior, se está siendo reformado para reflejar el amor de nuestro Señor en todo nuestro ser. Y esta es una advertencia, hermanos, para ir en contra del formalismo. ¿A qué me refiero con formalismo? Me refiero a seguir ciegamente los patrones de conducta de otros sin considerar cómo se integra con nuestras emociones, con nuestro sistema de creencias y con nuestras motivaciones, las motivaciones del corazón que nos llevan a hacer las cosas. Todo proviene del Evangelio y todo lo que hacemos se integra con el Evangelio. ¿Recuerdan? En las semanas pasadas, en los estudios y en el principio del libro de Santiago, o más atrás, se hablaba de recibir la palabra implantada. Hay algo que está implantado que es afín a aquello que se recibe. Lo que está implantado es el Evangelio y lo que se recibe es aquello que necesitamos para que crezca nuestro conocimiento de Dios a partir del Evangelio, para que podamos internalizarlo en nuestros corazones y ser transformados. Pero si seguimos ciegamente formas y patrones que no tienen fundamento en el Evangelio, lo único que estamos haciendo es desintegrando la ley de Dios como si uno pudiera cumplir una parte sin cumplir el resto. Esta es la mentalidad formalista, hermanos, que piensa que Dios está interesado en mejorar lo externo aparte de lo interno. Nuestras costumbres sin reformar nuestras emociones, pensamientos e intenciones. Pero esto no es así. Entonces, rechazamos esa forma de pensar que dice, bueno, el tal justifica robar para ganarse la vida, pero ya no le es infiel a su mujer como antes. Sino que rechazamos toda esa forma de vida como una vida que no cumple con la integridad de la ley de Cristo. Esta no es una forma de pensar cristiana, hermanos. Si alguien justifica el robo y roba, al mismo tiempo está condenando a Dios y en este sentido está siendo completamente inútil serle fiel a la mujer. ¿Por qué? Porque él rechaza el amor al prójimo y con eso también rechaza el amor a su mujer como a uno mismo. Está violando el espíritu de la ley. Y lo que Dios quiere es que nosotros sirvamos con integridad, entendiendo que debemos ser como Dios en el interior, como aquellos que tienen la imagen de Dios y no meramente cumplir con ritos. Así, queridos hermanos, esto es un llamado para tener una mirada integral de la fe, en donde nos preguntamos de qué manera el amor al prójimo está presente en esto que estoy haciendo. La acepción de personas a un nivel externo no pareciera ser algo tan terrible, pero es un pecado en lo interno y Dios lo condena. Como decíamos, corrompe la justicia de Dios, deshonra la dignidad del prójimo, quita lo que pertenece a otros y revela un corazón codicioso. De cierta manera, esta parte es relevante para nosotros. Es una ofensa indirecta hacia los pobres de una congregación.
aquellos que no tienen tantos recursos. Y la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿será que estamos siendo desconsiderados con nuestros hermanos de otras maneras, indirectas, en donde no se cumple el espíritu de amar al prójimo como a uno mismo? La palabra nos enseña varias formas de ofensa indirecta, aparte de la acepción de personas. Proverbios 21:13 nos habla de la negligencia a los necesitados. Y esto viola el espíritu del amor al prójimo. Cuando el prójimo está en necesidad y pide ayuda, y alguien ignora entonces esta ayuda, esta petición de ayuda, ignora el deber de compartir cargas y suplir necesidades, dejando al otro, en el desamparo. Y fíjense que esto no aparenta ser una violación inmediata. No se le ha robado ni hecho daño al necesitado, solo se ha evitado involucrarse con su vida y con su necesidad. Y alguien podría decir inclusive como justificación, bueno, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. O de una manera un poco más, podríamos decir, técnica, bueno, Dios usa medios para darnos prosperidad. Si Él no está accediendo a los medios de Dios, como el trabajo, entonces es culpa de Él. Otra forma en la cual nosotros ofendemos indirectamente al prójimo, no cumpliendo con el espíritu, es haciendo que tropiecen espiritualmente. 1 Corintios 8, del 9 al 13. Esto hace referencia a cuando nosotros, en disfrutar nuestra libertad en Cristo, que nos libra de las tradiciones del mundo, y cuando nosotros estamos disfrutando de ciertas cosas que están prohibidas por las tradiciones del mundo, pero no por la ley de Dios, y nos ve un hermano más débil, que no conoce mucho respecto de la libertad que tenemos en Cristo, y de que no es necesario seguir con estas tradiciones, y él participa con nosotros en eso, no entendiendo esto, él de cierta forma está violando su propia conciencia, porque él cree que es pecado y aún así lo hace. Y en este sentido, nosotros no estamos haciendo un mal al otro, no le estamos obligando a nadie a pecar, solo ejercemos una libertad personal. Con esto me refiero, por ejemplo, a las leyes alimentarias que había en el Antiguo Testamento, que prohibían comer ciertas comidas por ser pecaminoso comerlas. Y cuando los cristianos llegan a la fe, Dios legitima comer cualquier alimento. Y muchos cristianos que no conocían de este principio, pero habían llegado a la fe, finalmente terminaron comiendo estas comidas pensando que eran prohibidas y violaron su conciencia. En ese sentido pecaron en contra de Dios y la Biblia reprueba que uno participe en esto. También porque si nos ve alguien del mundo haciendo cosas que están prohibidas por las tradiciones religiosas de este mundo, se nos puede entender como personas inmorales y nosotros queremos evitar ese tipo de cosas de manera innecesaria. Entonces, esta es una forma en la cual violamos la ley de Dios porque no consideramos la conciencia del hermano más débil, llevándolo al pecado por imitación o confusión. Y alguien podría justificar esto diciendo, bueno, ellos deben madurar en la fe. No puedo vivir dependiendo de su debilidad. Ellos deben fortalecerse, deben ganar conocimiento. Pero esto también es una forma de violar el espíritu de la ley que nos lleva al amor del prójimo. Otra forma es la doble moral y maldad pasiva. ¿Ya? Y esto ocurre cuando tenemos un doble estándar, para con nosotros y para con el resto. Esto viola el espíritu del amor al prójimo, porque se pone énfasis en reglas externas mientras se descuida la justicia y la misericordia. Esa justicia que tiene que ser recta, tiene que ser consistente, tiene que ser de una sola línea. Y esto no aparenta ser una violación inmediata, porque si alguien es hipócrita, mientras siga las reglas legítimas de la ley, da la impresión de que está obedeciendo. Y así eran los fariseos, por cierto. Y alguien podría decir, bueno, si seguimos las reglas estrictamente, evitamos desviaciones. Pero, nuevamente, esto es una ofensa, y es una violación, y es pecado. Acumular riquezas sin considerar a los pobres.
Esa es otra forma. Santiago 5, del 1 al 6, nos habla de esto. Esto viola el espíritu de amor al prójimo, porque se usa la riqueza solo para uno mismo, sin compartir con quienes lo necesitan, sabiendo que hay necesidad, pudiendo ayudar también. Está relacionado esto con la súplica de ayuda que veíamos anteriormente. Y esto no aparenta ser una violación inmediata. No se está robando lo otro, ni se está oprimiendo directamente a nadie, solo se está administrando los bienes propios. Y alguien podría justificarlo diciendo, si doy demasiado me voy a quedar sin nada para el futuro. Pero nuevamente esto demuestra no solo una falta de fe, sino que una falta de amor para con el prójimo. Ahora nuevamente estas son cosas que Dios va a juzgar. No es algo que nos toque a nosotros meternos en la riqueza ajena, pero es importante entender que hay principios aquí. No defender a los oprimidos es otra forma de hacerlo. De ofender indirectamente al prójimo. Esto viola el principio del amor al prójimo porque permite que el mal siga ocurriendo al no intervenir, siendo cómplice pasivo del daño. Cuando el cristiano ve que hay una injusticia que está ocurriendo, cuando alguien está siendo oprimido, cuando hay un abuso de la autoridad, por ejemplo, cuando se está tratando de hacer lo correcto y hay un obstáculo, no participar es pecado. Ahora, ¿cómo no aparenta ser una violación de manera inmediata? Es que no se está participando activamente en la opresión. Yo no estoy oprimiéndote. Yo no participo en esto. Solo estoy evitando involucrarme. Y alguien podría justificar diciendo, no quiero causar problemas. No quiero agrandar todo esto. Prefiero mantenerme neutral. Sin embargo, Isaías 1:17 y Proverbios 31, del 8 al 9, nos habla de lo importante de preocuparse de los oprimidos, de aquellos que están sufriendo de injusticia. Predicar con hipocresía es otra forma. Viola el espíritu de amor al prójimo porque se desacredita el evangelio con falta de coherencia entre palabra y acción. Es una forma de mentir, por decirlo, una forma de dar falso testimonio. Y no aparenta ser una violación inmediata tampoco. Se está enseñando la verdad, aunque no se viva completamente. Y alguien podría justificar y decir, Dios usa personas imperfectas, lo importante es enseñar la verdad. Otra forma es criando a los hijos sin instrucción espiritual. Esto viola el espíritu del amor al prójimo, porque no se les da a los niños en particular, a los hijos, una base espiritual firme, dejándolos expuestos a caminos equivocados. No aparenta ser una violación inmediata tampoco, no se les está enseñando maldad activa, solo se les deja elegir por sí mismo, alguien podría decir. Pero es un pecado. Alguien podría justificar, no quiero imponerles mi religión, ellos decidirán por sí mismos, pero esta no es la manera en la cual Dios nos manda a hacer las cosas. Nos quedan dos acá. Enfrentar el pecado con orgullo. Enfrentar el pecado nomás de una forma orgullosa con la ira del hombre que veíamos. ¿Cómo viola el espíritu del amor al prójimo? Se juzga con superioridad en lugar de búsqueda de restauración en amor. No aparenta ser una violación inmediata tampoco. De todas formas, más que decir eso, lo que se está haciendo ahí es defender la verdad y la santidad de Dios, alguien podría decir. Es mi deber señalar el error a los demás. Hay que guiar al resto. Pero es pecado. Está violando este principio. Por último, mencionamos la negligencia espiritual. Cuando uno es negligente, cuando uno descuida sus disciplinas espirituales, congregarse el día domingo, esto viola el espíritu del amor al prójimo porque descuidar la propia fe afecta el testimonio y desanima a otros. No aparenta ser una violación inmediata, es una decisión personal que solo afecta la vida individual. Y alguien podría decir, mi relación con Dios es personal, no tengo que demostrar nada a nadie, pero nuevamente, esto es pecado porque está influyendo la unidad de la iglesia. La iglesia es un solo organismo y todas las personas necesitan, todos los miembros necesitan el uno del otro. Entonces no podemos pretender descuidar nuestra vida espiritual y decir que estamos amando al prójimo. Queridos hermanos, toda intención del corazón que no esté siendo gobernada por la palabra debe ser sospechada y llevada a ser reformada por la palabra. El amor involucra sacrificarnos y tener eso que hubo en Cristo Jesús, de humillarse hasta lo sumo. Este es el camino
hacia la gloria, queridos hermanos. Esto nos lleva al versículo 12 y 13, los últimos versículos, para ir a la última parte. El propósito de Santiago aquí es producir un sentido de identidad en Cristo a través de su futuro juicio en libertad, haciendo referencia al juicio que van a recibir los cristianos, que va a ser con misericordia al final del día, que los lleva a tener un juicio con misericordia también para con todos. Así como van a recibir un juicio con misericordia ellos, que ellos mismos tengan un juicio con misericordia. Así como ellos van a ser perdonados en el día que venga el Señor, de manera pública, que también ellos perdonen a los que los ofenden, como dice el Padre nuestro. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, dice. Así hablad y así haced. Hablen y hagan conforme a esto que les digo. Cuando él dice hablad y haced, se refiere también a lo que uno piensa, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así piensen, así hablen, así hagan, así sea el centro de sus vidas, conforme a esto que les digo. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Juzguen, hagan, piensen conforme a su situación como hijos de Dios, que son libres de esas formas antiguas de juzgar la vida pasada en apariencia, basada en quién es más rico, quién es más pobre, quién es más bonito, quién es más feo, quién es más influyente, quién es un donadie, como se dice. ¿Y por qué? Porque juicio sin misericordia será con el que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, porque ustedes no son como los del mundo, hermanos. Los del mundo juzgan sin misericordia. Ellos se basan por apariencias. Ellos no están viviendo las circunstancias, la perspectiva, los sentimientos, los pensamientos, las intenciones que hay detrás de tus acciones. Ellos lo que hacen es medir, básicamente, ¿qué lograste? Objetivo, no me importa si estás sufriendo, no me importa si has tenido una vida miserable, no me importa qué estás pensando, por qué estás pasando en tu vida, lo que me importa es, hey, ¿qué heredaste? Dame números. ¿Qué fue lo que lograste en esta vida? ¿Dónde están tus bienes? ¿Cómo es tu avalúo como persona? Y también, hey, ¿qué puedes lograr en este mundo? ¿Cómo yo puedo cambiar este mundo a través de ti? De manera concreta, de manera específica. No me importa quién seas, no me importa lo que tú pienses, tu vida interior. Lo único que importa es lo que está afuera. Así es como juzga el mundo. No importa tus circunstancias individuales, necesidades espirituales y materiales. Es un juicio de la letra. Los que juzgan así demuestran que son del diablo y que serán juzgados de la misma manera para su condenación. Porque con todo lo que dicen tener, no alcanzan lo que Dios espera y exige del ser humano de manera objetiva. Y luego dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El que hace misericordia demuestra que ha conocido la misericordia de Dios y en este sentido triunfa sobre el juicio. No será juzgado porque muestra que ya tuvo misericordia, que ya conocieron la misericordia de Dios, que ya fueron expiados sus pecados por la sangre de Cristo, de tal forma de que Dios ya no los considera como objetos de su ira para ser condenados en el juicio final. Y esto nos lleva al último punto. Debemos juzgar con amor y misericordia a nuestros hermanos y a nuestro prójimo en general, especialmente a nuestros hermanos. Queridos hermanos, ciertamente buscamos integridad en nuestra vida en general. Pero ¿quién de nosotros cumple con toda la ley en completa integridad? Ninguno. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe ser nuestro juicio para con el resto? ¿Nos vamos a enfocar solamente en lo que está ahí afuera, en lo que nosotros vemos, en lo que a nosotros nos parece que es justo o injusto en base a nuestros propios estándares o corazonadas arbitrarias? No, mi querido hermano. ¿Cómo debemos hablar y hacer?
Si vamos a ser juzgados por una ley que no hace acepción de personas, sino que mira nuestro corazón, ¿acaso no debemos nosotros hacer lo mismo? ¿Tú tienes buena fe para contigo mismo? ¿Crees que tienes buenas intenciones cuando haces las cosas? Asume buena fe para con el otro también. ¿Tienes dudas? ¿Tienes preocupaciones internas? Tu hermano también tiene preocupaciones internas, tiene dudas. ¿Tiene tu hermano sesgos? ¿Tiene cosas que él no puede ver? Puntos ciegos quizás. Tú también, por ser finito y por ser pecador. El Señor dice, sácate el tronco de tu ojo antes de juzgar. El leño dice. ¿Quieres ser comprendido? Tu hermano también quiere eso. Quiere ser comprendido también. Quiere ser reconocido. Quiere que su causa sea entendida correctamente. ¿Quieres que te tengan paciencia? Tu hermano también quiere paciencia. Ten paciencia también con él. ¿Quieres que te tomen en serio? Toma a tus hermanos en serio también. ¿Quieres que se te mire con un ojo misericordioso? Mira tú con ese ojo a tu hermano. ¿Qué es ese ojo misericordioso? Bueno, es un ojo que ve tu pecado en primer lugar y no te condena, sino que te recuerda tu salvación en Cristo y ve en Cristo la sabiduría que necesitas para ayudarte a librarte de ese pecado. ¿Qué es ese ojo misericordioso? Un ojo que asume que tus pecados son un problema para ti también y que no te ve como alguien inferior, que no quieres la santidad, sino que busca también tu cooperación para proceder en un consejo sabio. ¿Qué es este ojo misericordioso? Un ojo que sabe que no basta con meramente tener la razón, sino que es necesario que el otro también sepa que tienes la razón, si es que realmente la tienes. Persuadir entonces al otro de manera personalizada de que se tiene la razón. ¿Cuál es el ojo misericordioso? Un ojo que indaga en tu perspectiva antes de hacer un juicio. Alguien que le importa tu interior. ¿Por qué estás pasando? Sí, es verdad. Ocurrieron cosas. Se hicieron cosas que objetivamente pueden ser evaluadas. Pero al cristiano le importa lo que ocurre en el interior. ¿Por qué? Porque hay misericordia. Porque hay un juicio con misericordia. No un juicio que mide meramente por lo externo. Un juicio que considera tus sentimientos, tus emociones y pensamientos, que no busca avergonzarte tampoco, llevarte a la vergüenza, porque nuevamente entiende que estamos en lo mismo de buscar la santidad, sino que ayudarte a acudir a Cristo. ¿Cuál es el ojo misericordioso, por último? Un ojo que admite que él mismo podría estar en error y que ve esto como una oportunidad de santificación personal también. No como yo voy y me paro acá como un estándar para corregirte a ti, sino que esto es algo cooperativo en la que participamos mutuamente para el bien el uno del otro. Hermanos, queridos, ninguno de nosotros está libre de sesgos, tanto por nuestro pecado como por ser finito. Nuestro pecado nos produce sesgos porque a veces no queremos ver por nuestro pecado la verdad. Tenemos la información, pero no queremos verla de la manera correcta por nuestro pecado. Y también somos finitos, no tenemos toda la información. Estamos aprendiendo muchas cosas. Por esta razón, el Señor nos manda a lidiar con estos sesgos a través del Evangelio y de cómo se aplica este Evangelio. El paso 1, entonces, es tener la actitud correcta. Admitir que uno tiene sesgos por el pecado y por finitud. En otras palabras, decir, yo no sé si estoy pensando bien en todo este asunto, tengo una corazonada quizás de todo esto, pero el corazón es engañoso, yo sé eso. Necesito guiarme por las Escrituras en oración. Y también decir, yo no sé cuáles son las circunstancias exactas de mi hermano que lo tienen así o que resultaron en estas cosas que yo vi. Tampoco sé cómo las ve él, pero lo correcto es indagar en su versión de los hechos. Quiero saber cómo él está viendo estas cosas. Luego, orar y consultar a las Escrituras para lidiar inicialmente con los sesgos por el pecado, por nuestras formas malas de pensar. Por ejemplo, de juzgar por apariencia, farisaicamente, entendiendo que nuestro entendimiento, nuestra comprensión se refina dinámicamente a medida que vamos experimentando la providencia de Dios, a medida que pasa el tiempo, así es como nosotros vamos aprendiendo. No de manera estática, no de manera inmediata.
Luego hacemos indagaciones, buscando testigos para lidiar con los sesgos por nuestra finitud. Nosotros nos vemos el corazón, hermanos. No debemos juzgar los corazones de manera externa tampoco. Y tampoco vemos todos los hechos desde todas las perspectivas. Por eso debemos lidiar con nuestros sesgos. Y esto debería llevarnos entonces a una mentalidad de misericordia. No debo condenar a mi hermano, sino que consolarlo. No debo avergonzar a mi hermano, sino que animarlo. No debo manipular a mi hermano, sino que persuadirlo. Eso es lo que nos gustaría a nosotros ante nuestro pecado. Ser consolados, ser animados, ser persuadidos de la verdad, no lo otro. De esto se trata entonces, amar al otro como a uno mismo y de juzgar al otro como vamos a ser juzgados también por la ley de la libertad. Concluimos entonces. La responsabilidad cristiana es la misericordia y la justicia, es lo que nosotros debemos entender. Primer punto entonces, los cristianos tienen la responsabilidad de reflejar siempre el espíritu de amor de la ley de Cristo. No podemos hacer acepción de personas, hermanos, sin traicionar el amor al prójimo que la ley de Cristo demanda. Favorecer a algunos por su estatus o logros es una distorsión del juicio justo que Dios nos llama a ejercer. El verdadero servicio cristiano se basa en el amor sin parcialidad, reflejando el carácter de Cristo en todas nuestras relaciones. Punto 2. Toda la ley de Cristo debe ser valorada como una sola unidad integral, sin menospreciar ninguna parte. No podemos seleccionar, hermanos, qué mandamiento obedecer y cuáles ignorar sin convertirnos en transgresores de toda la ley. La obediencia parcial es autoengaño, porque la ley no es un conjunto de normas aisladas, juntas artificialmente, sino una expresión coherente del amor de Dios. La justicia de Dios no permite que un pecado sea tratado como menor, se atenta contra la dignidad y el bienestar del prójimo. Por último, punto 3, debemos juzgar con amor y misericordia a nuestros hermanos. Hermanos, vamos a ser juzgados conforme a la misericordia que mostremos. Si tenemos un juicio misericordioso, se evidencia que hemos recibido la misericordia de Dios. Nuestro juicio debe reflejar la gracia que hemos recibido. La dureza de corazón y el juicio sin misericordia son señales de un entendimiento deficiente de nuestra propia necesidad y de perdón. Y si eso persiste, querido hermano, quizás deberías cuestionar si has recibido esa misericordia realmente. La misericordia triunfa sobre el juicio porque muestra la obra de Dios en nosotros, revelando que hemos sido transformados por su amor. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a tener esta misericordia con justicia, o esta justicia misericordiosa. Que el Señor confirme esta enseñanza.